Cuando a mi mujer la encuentro acostada, le calo las col y ya no me dice nada. Falta de su alma en vela. ¡Les damos la bienvenida! En esta ocasión disfrutaremos de un recorrido cultural por aquí, por Coyoacán, en donde fue el primer ayuntamiento de toda esta nueva España. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con este increíble y mágico tour. Bien, quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro primer anfitrión de esta noche. Con ustedes, Yolsi, la bruja de Xochimilco, nos viene a deleitar con una historia que se gesta en estas épocas de la revolución. Esta es la famosa Juan Bautista. Ustedes recuerdan que antes todo esto era, ustedes están parados sobre muertos, ¿no? Porque antes esto era un panteón hasta allá, hasta los arcos. Entonces, no les vaya a pasar lo que le pasó a Juanita. Esta historia sucedió hace muchos años, allá por las épocas de la Revolución, cuando andaba de moda la cucaracha y había tantos muertos que ya no cabían en el panteón. Así que la gente, ingeniosa como siempre, decidió pinarlos uno sobre otro en el Camposanto. Pues ahí tienen, esta Juanita era floja con ganas. Cuando su mamá le decía, Juanita, ayúdame con el quehacer, ella decía, ay no mamá, tengo mucha flojera. Juanita, sacude el metate, ay no mamá, es que tengo mucha flojera. Juanita de veras era floja con ganas. Cualquier parecido con un niño o niña que sea floja con ganas es una gran coincidencia. Pues ahí tienen que un día la mamá de Juanita de veras andaba apurada. Así que le dijo a Juanita, Juanita, te me sacudes inmediatamente esa flojera. Y en este momento te me vas al mercado, me compras 1 kilo de bistec y de paso te llevas el cuchillito afilado. Ante tan dulce orden de su mamá, Juanita no pudo ni replicar. Ahí va Juanita, camine que te camine, rumbo al mercado. Pero hacía tanto calor y Juanita tenía tanta flojera que quién sabe cómo se le ocurrió una idea. Se sentó a descansar ahí en las banquitas que estaban frente a la iglesia, que como las iglesias de antes tenían el panteón al ladito y el mercado estaba hasta el otro lado del pueblo. Y Juanita tenía tanta flojera y hacía tanto calor que se le ocurrió una idea. Entró de puntitas al panteón, buscó al muerto, al más gordito y al mejor proporcionado de ese lugar en donde la espalda pierde su casco con hambre. Le bajó los calzoncitos, sacó su cuchillito y se despachó unos bistezotes. Y luego, para que nadie se diera cuenta, buscó un guacal y ahí se fue bien quitado de la pena para su casa. En cuanto llegó, la mamá de Juanita estaba sorprendida. Juanita, hija, pero qué rápido
pues el marchantito ni tenía nada de gente y pues me despachó bien rápido. La madre, al ver que esos bisteces estaban realmente bien despachados, ya no dijo nada, pues esos bisteces estaban grandotes, jugositos, fresquecitos. Ese día, la familia de Juanita se dio un banquetazo, porque su mamá hizo unas tortillitas hechas a mano, una salsa molcajeteada y unos frijoles apachurrados. Los hermanos estaban taco y taco, cuando de repente se dieron cuenta que Juanita no estaba. ¡Juanita! ¡Vente a comer! ¡Juanita, hija! ¡Juanita! ¡Ay! ¡Ay! ¡No tengo hambre, mamá! Ese día, Juanita no tenía hambre. ¿Quién sabe por qué? En la noche, cuando todos estaban durmiendo, el viento comenzó a soplar. Los perros comenzaron a aullar. Y una voz, como venida de ultratumba, que decía: ¡Juanita! ¡Dame mi nalgas y te doy tu guacal! Juanita se despertó y dijo: ¿y ahora cómo le voy a decir a mi mamá y a mi papá que se comieron las nalgas del muerto? Nuevamente, el viento comenzó a soplar. Los perros comenzaron a aullar. Y esa voz, como venida de ultratumba, que decía: Juanita, dame mis nalgas y te doy mi guacal. Juanita se despertó y dijo: ah, ya sé, me voy a poner la cobija porque pues si me tapo con la cobija, pues el muerto ya no me va a ver y además ni me va a poder hacer nada. Se tapó y nuevamente el viento seguía soplando. Los perros seguían aullando. Y esa voz, como venida de ultratumba, que decía: Juanita, y te doy tu guacal. Fue lo último que escuchó Juanita, porque al otro día, cuando la mamá, el papá y los hermanos de Juanita subieron a buscarla, ya no la hallaron, solo hallaron un guacal. Esto fue Juanita y el guacal. Aquí vivieron historiadores como Francisco Sosa, aquí han vivido muchos expresidentes. El recorrido que vamos a hacer ahorita lo vamos a hacer principalmente sobre la calle de Higuera. Si saben ustedes, es la primera calle que se construyó en esta Nueva España y precisamente iba a comunicar al Torre Ayuntamiento, que fue construido en 1521, con la Casa Colorado, Casa de la Malinche. Fue la primera calle que Cortés construyó para comunicarse del Ayuntamiento a la Casa de
fallece en esa casa y se dice que a la fecha se aparece en el barrio de La Conchita. Vamos a caminar al atrio de La Conchita y aquella primera parroquia construida por ahí del año de 1560. También se dice que es la primera iglesia que se construyó aquí en América. Vean la cantidad de historia y recursos que tenemos en Coyoacán. Para finalizar este recorrido, en lo que hoy se conoce como la Hacienda de Cortés, que fueron las caballerizas, donde cruzan todos los túneles que conectan Coyoacán. Hay muchos túneles que conectan sitios emblemáticos de aquí de Coyoacán. Unos túneles que tienen una altura de 3 metros porque la gente los viajaba a caballo. Hay otros túneles que fueron construidos por los dominicos y en algunos de esos túneles todavía se han encontrado restos humanos que fueron encerrados ahí como una mazmorra. El recorrido que vamos a hacer hoy va de esa manera. Les vamos a contar leyendas como Brujería, la leyenda de la Marcaida, la leyenda de la Llorona de Coyoacán y la leyenda del Charro Negro. Así que vamos a avanzar hacia nuestro primer punto, que es la calle de Higuera. Nos contaban muchos de los que aquí se quedaban durante la pandemia en esta etapa de encierro. Hay mucha de la gente que se dedica a hacer caricatura y artesanía ahí en la Fuente de los Coyotes. Nos estaban contando algunas experiencias y ya va a depender de cada quien si las cree. Dicen que después de las 11 de la noche en época de pandemia, cuando la plaza se hallaba vacía, de repente había unas luces verdecitas que ascendían de ahí de la plaza y otras lucecitas rojas que salían y se elevaban. Algunos de ellos consideraban que eran las personas que habían fallecido y habían sido sepultadas en ese panteón, y al no tener presencia humana salían en la noche y se elevaban. Esas son unas de las historias que les pueden contar los artesanos de allá de la plaza, las famosas luces que se elevan después de las 11 de la noche, haciendo referencia a que ese fue el panteón que pertenecía a la parroquia de San Juan Bautista. Aquí en Coyoacán también hay muchas cosas que de alguna manera se pierde entre el mito y la realidad. Es cierto que muchas de las casonas están conectadas por túneles. Algunos túneles fueron construidos por los dominicos y comunicaban la Hacienda de Cortés con la Casa Colorada, el ayuntamiento, la parroquia de San Juan Bautista, hasta llegar a lo que hoy se conoce como el Callejón del Aguacate. En esos túneles se cuenta que hay una mujer que está encerrada porque era una nahuala que se casó con uno de los capitanes españoles. Cuando esta persona descubrió que su mujer era una nahuala, decidió encerrarla en una mazmorra en uno de esos túneles. Y se cuenta aquí en Coyoacán que pasadas las 12 de la noche, entre los días miércoles y jueves, esta mujer sale a deambular por la plaza convertida en una serpiente. Son unas de las leyendas que se cuentan también por aquí, por estos barrios. Vamos a dar inicio aquí a esta calle de Higuera. Como les comentaba hace ratito, es la calle más antigua de la Nueva España. Esta fue la primera calle que construyó Cortés. Cortés fue nuestro primer gobernante, el primer gobernante de esta Nueva España. Fundó el ayuntamiento. El ayuntamiento tenía las funciones administrativas, la recolección de basura, el empedrado de calles y el alumbrado de la época, que era con el cirio. Esta calle conocida como Higuera es la calle más antigua de esta Nueva España. Como les mencionaba hace un momento, esta fue la primera calle que construyó Hernán Cortés. La construyó precisamente porque al fondo ustedes se ubicarán lo que hoy es la Casa Colorada. Mucha gente la conoce como la Casa de la Malinche. Fue donde ella vivió. Les voy a contar un chismecito histórico, cultural. ¿Sí sabían ustedes que la Malinche era la mujer de Cortés? Cuando Cortés hizo esa expedición para llegar a esta Nueva España, él estaba casado allá en Cuba con Catalina Suárez Marcaida, era su esposa legítima. La esposa de Pánfilo de Narváez era la mejor amiga de Catalina Suárez. Por lo tanto, Pánfilo de Narváez, al ver esa relación de amistad, entonces decide nombrar a Cortés capitán. Y ese es el momento que lo manda a hacer la expedición para llegar a la isla de Cozumel y ahí iniciar el recorrido que ya conocen hasta que él llega a Veracruz. Cuando llega a Veracruz y tiene encuentro con los totonacas, ya había españoles conviviendo. Es por eso que muchos totonacas hablaban el idioma español. Pero sobresale una jovencita que no solo hablaba totonaca, hablaba español y había aprendido a hablar náhuatl, la famosa Malinche. Cuando Cortés llega a Veracruz, se enamora de esta mujer, aunque los nativos le asignaron otras 19 mujeres. ¿Va a pasar un auto?
Bueno, la Malinche. Él ya se queda muy a gusto ahí, va a fundar la Villa Rica de la Veracruz. La Malinche es quien le va a interpretar las quejas y opiniones que tiene ese pueblo de la costa del Golfo de México. Y entre esas cosas que él escucha es que hay una tribu muy gandalla que se halla en el centro, que tiene sometida a muchas de las tribus que se hallan en todo el territorio mesoamericano, que son los mexicas. En la ciudad de Zempoala, Cortés ve por primera vez a los recolectores de tributo de Moctezuma y les pregunta, ¿y esos quiénes son? Pues ellos son los que nos tienen sometido, y la mayor cantidad de productos que aquí se cultivan o se pescan, así como en otras zonas del país, tienen que llevarse a un famoso Tlatoani, que es el gobernante de ellos. Es en ese momento que Cortés entiende que si bien los mexicas son poderosos, también son muy odiados. Por eso la estrategia de él, ¿cuál es? Hacer alianza con los pueblos sometidos, buscando tener una carne de cañón bastante extensa para poder ahora sí poder enfrentar a los mexicas. El grupo militar de Cortés no rebasaba los 1500 hombres. Entonces uno no se explica por qué lograron ese proceso de conquista, pues fue debido a que también los aztecas eran en tribu, si bien fuerte, también bastante gandalla. Entonces a Cortés no le costó trabajo hacer alianza con esas tierras. Es por eso que Cortés llegó aquí a la capital y fundó este primer ayuntamiento, que tenía entre otras las facultades de recolectar impuestos, tenía las facultades de poner el alumbrado, de empedrar las calles. No sé si ustedes escuchan, saben cuál es el ruido habitual para que nosotros salgamos a tirar la basura. La campanita. ¿Sí saben de dónde viene la campanita? La campanita se le ponía a los bueyes que jalaban las carretas con la basura. Cuando el buey iba avanzando, iba sonando la campanita y la gente sabía entonces que tenía que salir a dejar lo que se había juntado. Ya no tenemos la carreta, pero se quedó ese recurso que aún tiene el barrendero de sonar la campanita. Fue también en las épocas en las que surge el aguas. El aguas era aguabá, porque en la Nueva España se acostumbraba a hacer las necesidades dentro de la casa en la basinica, y uno solo tenía que tener la gentileza de salir al otro día a decir aguabá, porque venía la señal y se fue quedando con nosotros como el aguas, para que nos demos cuenta cómo muchas de las costumbres de la Nueva España no se han perdido del todo y se siguen conservando. Es lo que tenemos aquí atrás, es la famosa cantina de la Coyoacana. Inicialmente se llamó la Guadalupana. Les comparto que las cantinas se crearon aquí en México después de la independencia, a partir del año de 1847, cuando estaba el conflicto con los Estados Unidos allá en Texas. Las cantinas se crearon como un espacio donde los soldados podían consumir alcohol sin la obligación de consumir alimento, y se daba sobre todo para que ellos fueran ahí a curar sus penas de amores. Y entonces se fue creando ese estilo de bebida sin consumo, y así es como se da origen a las cantinas aquí en México. Una de las cantinas más emblemáticas fue la Guadalupana, que después tomó el nombre de la Coyoacán. Vamos a caminar hacia la Casa Colorada, porque ahí viene una leyenda también muy bonita de aquí de Coyoacán. Sigan disfrutando de esta calle de Higuera. Van a llegar a un punto que se conoce hoy en día como el Lobo Estepario. Es un foro cultural donde se dan diferentes actividades y puestas teatrales. Es este que estamos a punto de cruzar. Vamos de frente, la vamos a tener del lado derecho. Este es el foro del Lobo Estepario. En algún tiempo no fue un foro teatral, fue un lugar donde se hacían y se vendían muebles aquí en Coyoacán. Fue el primer lugar donde los muebles se empezaron a vender a un volumen alto. Anteriormente, ¿qué hago? Ayúdame, por favor. Ya. Vamos a llegar a la Casa Colorada para lo que les vamos a contar tenga un poquito más de sabor. Tomen esta manera de chisme. Cuando Cortés está ya allí en la Villa Rica de la Veracruz, ve a los recolectores de tributo de Moctezuma y entiende él el proceso y el plan militar que va a seguir para lograr la conquista. Él ya no quería regresar a Cuba, él quería quedarse ya aquí en estas tierras. Es en ese momento que Pánfilo de Narváez le va a dar una orden de aprehensión.
quiere llevarlo preso a Cuba. Entonces en ese momento Cortés solamente tiene de dos: o regresar a Cuba como prisionero o... Conchita, toda está derecho. Vamos a la concha. Venga. En la plaza de la Conchita. A la concha, a la concha. Aunque lleguemos Vamos a seguir caminando de frente hasta llegar a la Casa Colorada, por favor. ¿Sin megáfono me escuchan? ¿Sí? Es que sin megáfono me escuchan también, para mí es un poco más cómodo. Y aparte los ruidos ya se mitigaron de allá para acá. Vamos a acercarnos lo más que se pueda para que así no se apaguen las velitas y no nos dé frío a nosotros. Sí. Bien. A ver, díganme sin megáfono si escuchan y nos seguimos así. ¿Aquí sí me escuchan? Bien. Estamos aquí en lo que se conoce como la Casa Colorada, lo que fue la Casa de la Malinche. Mucha gente en Coyoacán la conoce así. A mí me gusta contarles situaciones chuscas que tienen que ver con el contexto histórico. No sé si ustedes saben quién es el esposo de la Malinche. Cortés no fue su esposo, fue su querido, pero no fue su esposo. Su esposo fue Juan Collado, uno de los capitanes de Hernán Cortés. Se los puedo platicar de manera chusca y la cosa fue así. Usted es la Malinche y yo soy Cortés. Y en eso va llegando Catalina Suárez Marcaida y me pregunta, ¿y esa quién es? La esposa de Juan. Mañana se van a casar, se quieren mucho, dense un besito. Así es como Juan Collado y la Malinche se casan. Qué padre, ¿no? Miren. Aquí en esta Casa Colorada falleció Catalina Suárez Marcaida, la esposa legítima de Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés consigue la conquista, se libra de las órdenes de aprehensión de Pánfilo de Narváez, porque ahora ese militar se convierte en el conquistador y él decide ponerle en honor al rey la Nueva España, porque tienes una España ya y yo te acabo de conquistar otra, que es esta. Entonces pasa de ser un perseguido político a ser uno de los militares más consentidos del rey de España. Es por eso que le dice que tú vas a ser el próximo gobernante de estas tierras. Él no quiso vivir ahí en Tenochtitlan, lo que había conquistado, no porque no le gustara el centro de la ciudad, sino porque se sabía que para esas épocas el olor a muerto era bastante, por la cuestión de la viruela y la matanza que había habido, que no se podía mitigar ese olor. Por eso él decide irse a un lugar donde el olor no fuera tanto, y es en el sur de la ciudad. Llega a esto que se conoce como el barrio del Coyote Hambriento. Eso es lo que realmente significa Coyoacán. Así fue como lo determinó el maestro Francisco Sosa, el lugar del Coyote Hambriento. Cuando Cortés llega aquí instala el primer ayuntamiento en el año de 1521-1522 y él vive aquí en esta casa con sus 19 mujeres, entre ellas la Malinche y una 20ª, la hija de Moctezuma, que también le fue ofrecida. Entonces imagínense todos los caballeros lo difícil que era convivir con 21 mujeres aquí. Bueno, pero él estaba a gusto porque la difícil estaba en Cuba, por eso él no quería regresar allá. Pero cuando allá en Cuba se enteran que Cortés es el gran conquistador de acá y que si era conquistador, chaparrito y todo, pero tenía 20, ya lo traía en la sangre. Hernán Cortés, yo le echo la culpa de que vino a inaugurar esa mala práctica que ya no tenemos hoy en día, la famosa casa chica. Ya no existe. Ya si hay cachas chicas serán del Infonavit. Pero Cortés llega aquí y aquí vive con sus mujeres cuando de repente le llega una carta y la carta le dice: mi amor, ya llegué a Veracruz. Mi amor, voy por Puebla. Mi amor, llegué a Coyoacán. Y el 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, Cortés recibe aquí a su esposa, Catalina Suárez Marcaida. La recibe aquí. Cuando ella llega se encuentra con la noticia de que la Malinche se va a casar con Juan Collado, pero ella no se cree todo el cuento, porque las miradas entre Cortés y la Malinche, para toda mujer, pues eran más que obvias. Las mujeres tienen ese sexto, séptimo y octavo sentido que les permite darse cuenta de todo. Deciden hacerle una fiesta a la esposa legítima del conquistador aquí.
y es una fiesta donde asisten los capitanes de Cortés, asiste la gente más allegada a él, entre ellas Bartolomé de las Casas. Están aquí en la fiesta cuando de repente uno de los capitanes empieza a mandar a la servidumbre: usted vaya a guardar los caballos acá, y usted sirva más vino para acá, y usted póngase a bailar la botella, y que mire que por acá. Y estaba dando órdenes cuando Catalina se levanta y azota la mesa y dice: con mis cosas nadie se mete, porque la dueña de todo esto soy yo. Así que les quede claro que con mis cosas nadie se mete. Cortés se levanta y dice: demasiado tarde llegó su orden, haciendo referencia a los amoríos con la Malinche, pues la otra, como científicamente se dice, se encabrona y se sube a sus aposentos. Por ahí de las 11 de la noche, Cortés ya borrachito, sube y empiezan a tener una discusión. En esa discusión que tienen, los sirvientes de pronto oyen quejidos y no se estaban reconciliando. Esos quejidos no fueron del todo bien escuchados, así que bajaron a decir que algo pasaba en la recámara de los patrones. Le dicen a Bartolomé de las Casas que suba, y cuando él sube encuentra a Cortés y en los brazos tiene a Catalina Suárez. Cortés decía: se está ahogando y yo no sabía cómo quitarle lo que tenía atorado, así que como yo no entendía bien la técnica, la agarré del pescuezo. Bartolomé de las Casas dice que Catalina Suárez tiene claras señas de estrangulamiento. En ese estrangulamiento los ojos se le botan y pierde su collar de perlas. Cuando se viene el rosario y ese novenario porque alguien falleció, en el último día Cortés borracho, tomando con todos y con la sospecha de que él había asesinado a la Marcaida, escucha rumores a los que él se levanta y dice: de la muerte de mi esposa nadie tiene que hablar, de la muerte de mi mujer nadie tiene por qué decir algo. Con esa mujer yo siempre fui un caballero y sus caprichos se los complací hasta el último momento. Cuando se enteró de mis amoríos con Marina me gritaba: me quiero morir, y cual caballero que fui se lo concedí. Eso se tomó como una declaración para que en el año de 1560 la famosa encomienda, que era el aparato político de Cortés, desapareciera para darle paso al repartimiento. Cortés quiso irse a España a morir, y cuando murió dijo: el día que yo me muera, cuando me traigan, quiero que me traigan a la tierra que yo conquisté. En el templo de la Inmaculada Concepción, que se halla sobre Pino Suárez y República de Uruguay, esa iglesia que la han visto, ahí están los restos de Cortés. Pero lo que les cuento es la historia, y aquí empieza el mito. Catalina Suárez murió aquí, y cuando Cortés la estranguló perdió el collar de perlas. La gente de Coyoacán, sobre todo los que viven alrededor del barrio de La Conchita, dicen que cerca de las 11 de la noche de esta casa sale una mujer encorvada que camina hacia el atrio de la iglesia, se arrodilla buscando algo y después regresa nuevamente a la Casa Colorada. La gente de Coyoacán dice que es el espíritu de Catalina Suárez Marcaida, la esposa legítima de Hernán Cortés. Está bonito, ¿no? Está bonito saber lo que implica la calle de Higuera, lo que implica la Casa Colorada. Hoy no recuerdo el nombre de la dueña de la Casa Colorada, pero se sabe que fueron alumnos de Frida Kahlo y Diego Rivera. El valor histórico que esta propiedad tiene. Vamos a movernos a la cruz, por favor, porque La Conchita, aunque ya no es la cruz original, fue sustituida hace más o menos unos 40 años, hasta eso no tiene tanto tiempo que la sustituyeron, no es la cruz original. Bien, ahora quiero que le demos un fuerte aplauso a la maestra Soja, que les va a interpretar una pieza previa a la leyenda que vamos a escuchar. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti.
se duerme en el diablo blanco y ¡zas! Le come una patita. Chacatumba, chacatumba, catumba, chacatumba. Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, va comiendo, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Muchos años, en el pueblo de San Lucas de Chitranca existía una vieja bruja. Esta vieja bruja tenía una nieta muy, muy hermosa. Sí, ella era chaparrita, morenita, cabello largo y negro y unos ojos muy, muy hermosos. Sí, los hombres la miraban a los ojos, de inmediato se quedaban hipnotizados. Así es, se quedaban enamorados. Un día, la vieja bruja enfermó y a los pocos días se murió. No sin antes dejarle todo su conocimiento sobre brujería a su hermosa nieta. La joven mujer hermosa caminaba por la plaza y decía, muy buenos días. Y nadie le respondía. Muy buenas tardes. Y nadie le contestaba. Un día llegó un fuereño, uno de allá de San Gregorio, de esos de los que les dicen chicuarotes. Iba caminando por la plaza cuando de repente se encontró con la mirada de aquella hermosa mujer. De inmediato se quedó enamorado. Los amigos, vecinos y familia le decían que no debía casarse con ella porque él de inmediato le pidió casorio. Él no hizo caso, pues él estaba profundamente enamorado. Pasaron las semanas y se casaron. Y a los pocos meses ella quedó preñada. Así es, tuvieron un hermoso varoncito. Un varoncito que crecía muy fuerte y sano. Él gateaba por aquí, él gateaba por allá. Pero inexplicablemente un día, gateando, llegó a la presa de San Lucas. Se cayó y ahí se ahogó. Aquel fuereño, aquel chicuarote fue a ahogar sus penas a la pulquería La Botijona, que aún existe sobre la calle de Morelos, allí en el centro de Xochimilco. Se tomaba un pulque, se tomaba otro pulque, y entre pulque y pulque los amigos le decían que su mujer salía todas las noches, convertida en una bestia negra, del tamaño de un caballo, buscando niños para chupar su sangre. Y que su criatura, su pequeña cría, de ninguna manera se había caído sola a la presa, sino que ella lo había aventado. Aquel hombre no quiso escuchar más. Inmediatamente se levantó de ahí y se fue a su casa. Pero envalentonado por el pulque, llegó a su casa pateando puerta, mesa, todo lo que se encontraba a su paso. ¡Hey tú! Sí tú, mujer, me han dicho que eres una bruja y que además tú mataste a nuestro bebé. La mujer nuevamente lo volteó a mirar a los ojos y él quedó nuevamente enamorado. Y ella con sus caricias, con sus besos, con sus apapachos, lo convenció de que no era cierto nada de lo que le habían dicho al
Chinamba, allá en San Gregorio. Mientras trabajaba recordó que la noche anterior alguien le había recomendado que fuera al pueblo de San Antonio Tecómic, que allí iba a encontrar una bruja muy buena que lo podía ayudar. El hombre lo pensó, caminaba en su Chinamba, daba vueltas hasta que se decidió y fue a San Antonio Tecómic. Encontró a la vieja bruja. Esta vieja bruja le lanzó los caracoles. Efectivamente ahí en los caracoles decía que su mujer salía todas las noches, convertida en una bestia negra del tamaño de un caballo, buscando niños para chupar su sangre. Toma, le dijo la vieja bruja, ten este amuleto que te pondrás hoy por la noche antes de dormir. Y ten este costal con sal de grano. Esta sal la vas a untar en aquella piel de humano que ella se irá quitando. Aquel fuereño, aquel chicuarote aún no comprendía lo que estaba sucediendo. Tomó la sal, se llevó el amuleto, caminó y caminó antes de llegar a su casa. En cuanto llegó, mujer, prepárame mi café y dame mi bolillo porque me duele mucho la cabeza y ya me quiero ir a dormir. La mujer, como todas las noches, le preparó su café y le dio su bolillo. Él se tomó su café y se comió su bolillo y se fue a dormir, no sin antes ponerse aquel amuleto que le había dado la vieja bruja. Como a eso de las 12 de la noche, escuchó cómo cuidadosamente se abría la puerta y cómo cuidadosamente se volvió a cerrar. Rápidamente el chicuarote se levantó de su cama, se asomó por la ventana. Ahí en su patio, justo en medio donde tenían su árbol. Sí, en ese patio donde antes su criatura jugaba y sonreía y gateaba y hacía todo eso que hacen esos bebés. Ahí estaba ella. Empezó a danzar alrededor de aquel árbol bajo la luz de la luna, mientras se quitaba aquella piel de humano para convertirse en un perro negro del tamaño de un caballo. Aquella bestia salió huyendo de ahí. Rápidamente el chicuarote fue por la sal y con mucho asco empezó a untar aquella piel de humano que estaba abandonada a un lado del árbol. El hombre esperó. Dieron la 1, las 2, las 3 de la mañana y su mujer o aquella bestia no regresaban. Como a eso de las 6 de la mañana, cuando se asomaban los primeros rayos del sol, llegó aquella bestia. Traía el hocico ensangrentado y las garras llenas de sangre y vísceras. Nuevamente empezó a danzar alrededor de aquel árbol mientras se ponía aquella piel de humano y... ¡Ah! 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 ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Maldito chicuarote, fuiste tú! Fueron las últimas palabras que se escucharon de aquella mujer que salió huyendo de ahí, nadie sabe a dónde. Y dicen y cuentan que aún por las calles de los pueblos y de los 18 barrios de Xochimilco corre un perro negro del tamaño de un caballo buscando niños para chupar su sangre.
ahí la persona que nos invitó aquí a la hacienda. ¿No anda por ahí Mario? ¿Dónde está? Pasa, por favor. Es que sí me gustaría que pasaras para... Primero un aplauso porque fue el que consiguió que nos invitaran aquí a la hacienda. Gracias a la señora Verónica, es la dueña de aquí de la hacienda. ¿Dónde está? Aquí atrás. Un aplauso para ella. aplauso para ella. Yo les pedí a todos ustedes que entráramos a este espacio con mucho respeto por el valor cultural que tiene, y no sé si ustedes, que son parte de la hacienda, nos pudieran contar o que quisieran compartir algo de lo que a mí me compartieron, del valor que tiene este lugar. Sí. Gracias. Antes que nada, buenas noches. Esta es Hacienda Cortés, es su casa, es un restaurante, tenemos desayunos, comidas, hacemos eventos sociales. Me da muchísimo gusto que estén ustedes aquí. Y pues bueno, sí, esta casa tiene mucha historia. Abajo de esta casa hay túneles. Estos túneles van de aquí a la casa de Rina Lazo, que es la Malinche. De ahí se sigue derecho a las catacumbas de San Juan Bautista. De ahí se va a la casa de Diego de Ordaz, o sea, se va por Francisco Sosa, Diego de Ordaz y luego Francisco de Alvarado, que eran, pues digamos que, gente de Hernán Cortés, ¿no? Que ahora aquí no se sabe con certeza, piensan que fueron las caballerizas de Cortés. Y bueno, ¿por qué sabemos el recorrido? Porque hace muchísimo tiempo el abuelo de mi marido fue algo así como el regente de la ciudad de aquellos tiempos. Entonces cuando una vez haciendo un baño, uno de los albañiles se cayó y así que pues un hoyo que pasó, ahí fue donde dijeron, pues ¿qué es esto? Y entonces él pidió como la ayuda para seguir los túneles. Entonces el gobierno ayudó, siguieron los túneles y por eso sabemos el recorrido. Los túneles ahorita obviamente están tapados, están sellados, son del tamaño de un hombre a caballo, o sea, así de grandes son. Y pues bueno, obviamente si nosotros dijéramos, ahí vamos a abrirlos, pues no, porque ahorita llegas a la casa de, no sé, de Rina, a lo mejor en la sala, ¿no? Pues no en casa. A lo mejor el único lugar posible donde uno pudiera llegar sería a la iglesia, porque pues ahí sigue lo mismo, ¿no? O sea, no ha cambiado nada. O sea, ahí a lo mejor donde se abre el túnel, pues ahí está el mismo lugar, pero para las demás casas pues sí no se puede, ¿no? Están cerrados, están tapiados, pero bueno, es así como parte de la historia de este lugar. Y pues bueno, me da mucho gusto que estén aquí. Gracias. Mario, que nos quieras compartir algo. Gracias a todos por venir y les vamos a compartir parte de la historia de La Llorona y del Charro Negro. Espero que les guste. Bien, y la licenciada Elena, ¿dónde está? Ya se ve. ¿Puede pasar también, por favor? Aplauso. Hola, muy buenas noches. Bueno, me presento, soy Elena Brito, subdirectora de Turismo aquí de la Alcaldía de Coyoacán, y bueno, lo que queremos es realzar, ¿no?, los lugares turísticos, los lugares emblemáticos, y que no se pierda esa esencia, esa tradición, ¿no?, esa cultura. Y muchísimas gracias aquí a la agencia de obras de teatro que nos están apoyando con todo este recorrido. Un aplauso. Yo quisiera escuchar un aplauso más fuerte porque las actividades que coordinó fue obviamente en toda la alcaldía. Entonces, bien, pues vamos a continuar. Démosle un fuerte aplauso nuevamente a nuestra campaña.
me muero de frío. Tápame con tu ramo, Señor, porque me muero de frío. ¡Descansa ya! ¡Déjame tranquilo! Cuando yo la conocí, no es de que ustedes hoy conocen o saben de ella. Se llamaba Mariana de Castrejón. Y ella desde muy pequeña había quedado huérfana de padre, pero junto a su madre, ella había aprendido ese noble oficio de la costura. Se decía que no había nadie en todo Coyoacán que realizara un mejor trabajo que el de esas dos mujeres. Principalmente uno, el de los ajuares del hombre. Una tarde Mariana iba corriendo por la hoy calle de Francisco Sosa al traer un vestido. Cuando al doblar de esquina y tener a los arcos de frente, Mariana se topó con uno de los caballeros más elegantes y distinguidos que había llegado a su virreinato. Mariana miró de frente esos ojos azules, los ojos azules de don Gonzalo de Castillejo, ante tal impresión. Ella tropezó, se cayó y fue a dar a la sequía, a esa agua sucia, a esa agua putrefacta. Con lágrimas en los ojos, ella mira su trabajo de 2 semanas ahí tirado a la basura. Pero claro, don Gonzalo, cual caballero que era, le tendió la mano y le ayudó a levantarse. De la calera sacó 2 monedas y se las entregó. Aquella mujer no podía creer la gentileza, la bondad y los modales de aquel caballero. Aquel caballero que no solamente le había auxiliado, insistió que le permitiera acompañarla a su casa. Una vez que llegaron a casa de Mariana, aquel caballero insistió y le dijo: Mariana, vamos a vernos, quiero seguirte mirando, aunque sea escondidas, pero quiero seguirte viendo. Ella aceptó y los encuentros sucedieron en este barrio de La Conchita. Otras ocasiones más se veían allí en la cruz, saliendo de la parroquia de San Juan Bautista al final del rosario o después del toque de ánimas. Y muchas ocasiones más esos encuentros se dieron en aquella esquina donde por primera vez se habían mirado. Para este contexto y la época, la mamá de Mariana por supuesto que se oponía. Hija, es que no está bien, hija, no está bien que te pasees con ese señor. Mira, la gente rumora de ti, ya por favor. Mariana entiende, ya no te pasees con ese caballero. Pero ella estaba profundamente enamorada de Gonzalo, que no le importara lo que aquella mujer o la gente de este ayuntamiento pensara. Ella estaba profundamente enamorada de ese caballero español, porque ese caballero español le había dicho que le amaba, había empeñado su palabra, le había dicho que se iban a casar y que se iban a ir a vivir muy lejos de aquí. Ella aceptó y creía cada una de las palabras de este caballero. Se dice que en unos meses la mamá de Mariana enfermó. Se agravó tanto su enfermedad que finalmente murió. Y ahora sí ya no había quien se opusiera a la relación entre esos dos. Y las visitas de Gonzalo a Mariana comenzaron a hacerse frecuentes. Primero con el pretexto del pésame, para decirle que la quería, que contara con él, que él se iba a hacer cargo de ella. Y tantas fueron esas visitas, y se hicieron constantes, que se empezó a rumorar que ya estaba el primer embarazo, el segundo, el tercero y hasta un cuarto. Y del matrimonio el señor no decía nada. Siempre inventaba un buen pretexto para evadir el tema. Le decía: Mariana, es que tengo que ir al virreinato de La Plata. Mariana, tengo que ir al virreinato del Perú. Mujer, por favor, entiende. Mira, el mismo virrey me pide que vaya y me haga cargo de la capitanía del puerto de Veracruz. Mariana escribía todas las palabras que este señor le decía. Así que ella tuvo que volver a coser, hacer trabajitos de costura por aquí y por allá para darle de comer a esos niños. Esos niños que iban creciendo como las enredaderas en el campo. Esos niños que siempre fueron fieles compañeros de aquella mujer. La acompañaban hasta altas horas de la noche en esas largas jornadas de costura. Y eran tan pequeños que muchas veces quedaban abatidos por el frío, por el hambre, por el sueño, por el mero cansancio. Pero siempre fieles compañeros de aquella mujer. Aquella mujer que parece que un día su vida va a cambiar, porque a su casa toca una de las familias más adineradas de este barrio de Coyoacán. La mujer entra, la madre le dice: Mariana, mira, que allá en el pueblo nos han recomendado mucho tu trabajo. Está increíble, ¿verdad? Me presento. Yo soy de originario de Tláhuac, pero por mi maldita ambición me ha tocado sufrir los tormentos del infierno. Y sí, salir a buscar a los quienes como yo tienen una deuda pendiente con el diablo. Sí,
Yo alguna vez fui un hombre, un mortal como todos ustedes, pero por mi avaricia terminé en lo más profundo de esos abismos. Yo vengo de una familia muy humilde. Fui el más pequeño de 5 hermanos. Mis padres, aunque me amaban, ellos eran tan pobres que nunca podían darme todo lo que yo deseaba. Eran tan pobres, tanto, que maldije la pobreza. ¡Los maldije a ellos! Sin saber, Dios se alejó de mi lado. Pero eso a mí no me importaba. Tanto era mi deseo por el oro, que había veces que incluso no comía para ahorrarme un par de pesos y comprarme un sombrero de buena calidad. Así pasaron un par de años hasta que me quedé solo. Padre, partida, solamente me dejaron una montaña llena de deudas. Y no importaba lo más que trabajara. El dinero nunca era suficiente. Desesperado, intenté, imploré la ayuda de Dios. Pero este ya me había dado la espalda. Así que una noche